Buenos días, compañeros. Este video retroalimenta a la clase de filosofía y va dirigido exclusivamente para los grupos de sexto 1 y sexto 2, así que bienvenidos alumnos de sexto. Comenzamos con el video. Bueno, pues en este segundo parcial, compañeros, que le estamos dando seguimiento a distancia, en este segundo parcial, pues los dos temas centrales son la Edad Media y el Renacimiento. De hecho, el nombre que lleva el bloque que estamos revisando, que estamos examinando, lleva el título de El paso del pensamiento medieval al Renacimiento. Entonces, son los dos grandes periodos, son los dos grandes temas que estamos examinando en este parcial, el Renacimiento y la Edad Media. Entonces, como tal, por consiguiente, en este video voy a ofrecerte una síntesis breve, te voy a ofrecer una síntesis explicativa de lo que significó la Edad Media y el Renacimiento. Muy bien. Empecemos por la Edad Media. Bueno, pues en este caso, compañeros, sí tenemos que empezar por la definición, ya que primero debemos de saber de qué estamos hablando cuando hablamos de Edad Media, y ya después, primero voy a dar la definición y ya después daré ciertas circunstancias y aspectos generales sobre el periodo. Seguramente esta definición que voy a leer a continuación ya la pudiste anotar, ¿verdad? Porque la dejamos en el muro donde estamos dando seguimiento al semestre. Muy bien, entonces de cualquier forma la voy a mencionar para darle sentido, ¿verdad? Muy bien, la Edad Media, compañeros, es un periodo de 1000 años en la historia europea, cuyas características principales son el dogmatismo y la superstición, generados por el gran predominio de la Iglesia Católica en la organización social y la cultura. Pues en términos generales, compañeros, pues nos estamos refiriendo, ¿por qué una época de dogmatismo y superstición? Pues es que todas las actividades humanas estaban ligadas a la simbología religiosa y todas las actitudes y las conductas estaban vinculadas con el culto religioso. Bueno, lo primero que tenemos que decir, compañeros, bueno, antes de brincar al otro punto, debo de mencionar, para terminar esta definición breve de lo que es la Edad Media, debo de mencionar que el feudalismo fue el modo de producción de este periodo y el sistema monárquico, la forma de organización política. Aquí ya no tenemos que ahondar tanto, ustedes ya saben qué es el feudalismo y qué es la monarquía, ¿verdad? Muy bien, lo primero que tenemos que decir, compañeros, respecto a la Edad Media, es que esta denominación, este nombre de Edad Media, le fue dado por los hombres del Renacimiento, porque en cierta forma, los hombres del Renacimiento pensaban que ese gran periodo de 1000 años de la historia europea había sido un periodo negativo, había sido un periodo de obscurantismo, es decir, ellos creían que durante 1000 años, ¿verdad?, la luz de la razón no había alumbrado la mente de los hombres, por eso se decía que era una época llena de oscuridad y llena de ignorancia, ¿verdad? Ahora, precisamente son los hombres del Renacimiento los que le van a dar esta denominación. Ahora, ¿por qué se piensa, en términos, en rasgos generales, por qué se piensa que fue una época negativa? Bueno, para poder responder eso tenemos que remontarnos al origen de la Edad Media. Recordemos, ustedes ya lo pudieron anotar, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano, compañeros. Cuando cae el Imperio Romano hay dos acontecimientos muy importantes, compañeros, ¿verdad?, que van a definir por qué esta época se le conoce como una época negativa, una época de obscurantismo. Bueno, pues primero, compañeros, porque durante este periodo, cuando cae el Imperio Romano, ¿verdad?, antes de que termine el Imperio Romano, de hecho el último emperador romano va a declarar la religión católica como la religión oficial en todo el imperio. Si tuviéramos que ahondar en las causas de por qué el Imperio Romano decide establecer la religión católica como la religión oficial en el imperio, bueno, tendríamos que ahondar mucho y sacar muchas causas, lo cual no tenemos tiempo ahorita, ¿verdad? Lo vamos a dejar así. Únicamente debemos de comprender que hacia el final del Imperio Romano se establece la religión católica como la religión oficial en todo el imperio, ¿verdad? Y además también, compañeros, durante este periodo de tiempo, cuando inicia la Edad Media, Europa va a sufrir muchas invasiones de otras culturas extranjeras, es decir, recibe primordialmente invasiones germánicas, invasiones bárbaras, principalmente del Imperio Carolingio, ¿verdad? Y entonces, por estas dos razones, compañeros, los renacentistas creían,
¿verdad? Que la Edad Media había sido una época negativa, una época oscura, primordialmente porque recibieron el influjo de culturas extrañas, de culturas extranjeras, y después porque el culto religioso dominó toda la sociedad de manera violenta, ¿verdad? Esas son las causas por las cuales se cree que la Edad Media fue una época negativa. Ahora bien, compañeros, para estudiar la Edad Media la dividimos en dos etapas, ¿verdad? La dividimos en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media, compañeros, iría del siglo IV al siglo X, y la Baja Edad Media iría del siglo XI al siglo XV aproximadamente. Muy bien. También, compañeros, en términos filosóficos dividimos en dos partes, en dos grandes escuelas filosóficas la Edad Media para poderla estudiar. La dividimos en patrística y en escolástica, ¿verdad? La patrística correspondería a la Alta Edad Media y la escolástica corresponde al periodo de la Baja Edad Media. Muy bien. Comencemos con la patrística, que es la primera gran escuela filosófica, ¿verdad? Bueno, la patrística se da en el contexto de la Alta Edad Media, compañeros. Y bueno, la Alta Edad Media se caracterizó por inestabilidad social, fue una época que se caracterizó por mucha inestabilidad social, por hambrunas, guerras de ocupación y crisis económica. Entonces, en esta primera etapa ya están sentadas las bases de lo que va a ser la Edad Media: oscurantismo, miseria, ignorancia, superstición y desorden político, compañeros. Muy bien, pues en este contexto es que se da la patrística, compañeros. La patrística fue un movimiento iniciado por los padres de la Iglesia, quienes intentaban dar formalidad y bases teóricas, así como reglas y estatutos al culto católico. Es decir, lo que estaban haciendo es intentar defender al culto católico de los ataques que le hacían otras religiones, como por ejemplo los musulmanes y los judíos atacaban mucho a los católicos, ¿verdad? Es decir, el objetivo de los padres de la Iglesia era construir la organización religiosa desde cero. ¿Por qué desde cero? Pues porque no existía, ¿verdad? Apenas está empezando el culto católico, apenas es una religión incipiente y le quieren dar un estatuto para defenderla de los ataques que le hacen otras religiones, ¿verdad? Y lo que van a hacer los de la patrística va a ser unir o va a ser fundir platonismo y catolicismo, ¿verdad? Para intentar conciliar fe y razón y así otorgar un fundamento válido al culto católico. El más ilustre de los padres de la Iglesia, el más ilustre de este periodo de la patrística es San Agustín de Hipona, ¿verdad? Y él va a sentar las bases del culto a través de inteligentes razonamientos lógicos y filosóficos que van a mostrar la veracidad del culto. Lo que va a hacer San Agustín de Hipona, compañeros, y ahorita voy a dar un ejemplo para que ustedes se den cuenta de más o menos cómo es el relacionamiento de San Agustín de Hipona, pues San Agustín de Hipona lo que va a hacer es unir platonismo y el culto católico mediante ciertas premisas o ciertas proposiciones lógicas, ¿verdad? Irrefutables, que van a mostrar la existencia de Dios. Por ejemplo, San Agustín de Hipona dice: el mundo tangible, dice San Agustín de Hipona, que el ser humano tiene dos formas de conocimiento, que en el ser humano hay dos formas de conocimiento: el mundo tangible y el mundo intangible. Y dice San Agustín de Hipona que el mundo tangible se puede conocer únicamente mediante la razón, pero que el mundo espiritual, el mundo intangible, solo es posible alcanzarlo mediante Dios y su gracia divina. Dice San Agustín de Hipona que cada ser humano posee cualidades espirituales que han sido puestas ahí por Dios, tales como la belleza, el amor, la justicia y la bondad, la fe. Y estos dones que fueron puestos en el espíritu humano desde antes de su nacimiento es la prueba irrefutable de que todo el ser humano viene de Dios. Si se dan cuenta, son premisas, son proposiciones lógicas irrefutables, muy lógicas, ¿verdad? Que no sé, que además, muy probablemente, pues sí encajaban muy bien, ¿verdad? Con la intención que tenía en ese momento la Iglesia Católica. Muy bien, ahora pasemos a la escolástica, compañeros. La escolástica se va a dar en el periodo de la Baja Edad Media. Pues la Baja Edad Media fue un periodo de relativo esplendor, hubo relativo progreso en Europa, las rutas comerciales se abrieron, una nueva forma de acumulación se avisora, y aquí en este aspecto ya no es necesario que ahondemos tanto. Ustedes pudieron darse cuenta de cuál es la situación en Europa, cómo se va transformando la situación social en Europa mediante un texto que les dejé leer, ¿verdad? En donde nos vamos dando cuenta cómo la clase burguesa va ascendiendo, ¿verdad? Mediante la figura del mercader hasta alcanzar un puesto político, un puesto muy importante en el gobierno.
Y bueno, lo último que hay que decir sobre la Baja Edad Media es que la organización va a sufrir mutaciones muy profundas y la nobleza va a ceder lugares en la administración pública al espíritu laico de los burgueses. Muy bien. Este, eh, Muy bien, en este contexto se da la escolástica. Es un movimiento filosófico ejercido por los clérigos de la Iglesia Católica, quienes eran los únicos que poseían el conocimiento científico y culto de aquel entonces. Fue un movimiento que intentó dar continuidad a la obra reflexiva de la patrística. La religión católica seguía recibiendo muchas acusaciones, muchos ataques de otras religiones, ¿verdad? Pero en esta ocasión lo que va a hacer Santo Tomás va a ser amalgamar aristotelismo y cristianismo. Si San Agustín de Hipona conjunta platonismo con pensamiento religioso, lo que va a hacer Santo Tomás es unir a Aristóteles con el pensamiento cristiano. Y este movimiento se caracterizó por estudiar textos antiguos, es decir, fueron los primeros filólogos como tal, ¿verdad? Hicieron traducciones, hicieron comentarios a textos de la cultura grecolatina y los fueron mezclando con el culto católico, ¿verdad? Para darle mayor fuerza al culto religioso. El más ilustre de esta escuela es Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y Santo Tomás de Aquino, para defender a la Iglesia Católica con buenos argumentos, lo que va a hacer es conciliar igual, de la misma forma, razón y fe, mediante razonamientos y premisas lógicas que no admiten refutación, igual que lo hacía San Agustín de Hipona, y mediante un uso inteligente de la retórica va a poder erigir una doctrina llena de juicios filosóficos que se amoldarán a la revelación de Dios. Y les voy a poner un ejemplo de cómo también Santo Tomás de Aquino hace razonamientos y proposiciones lógicas que no admiten refutación y mediante esto intenta demostrar la existencia de Dios. Por ejemplo, dice, todo lo que existe es movido por otro. Y aquí, si se dan cuenta, está utilizando la física de Aristóteles, ¿verdad? Donde Aristóteles nos dice que todo objeto inerte no puede ser movido por sí mismo, sino que tiene que ser movido por otra fuerza. Está utilizando lógica y la física de Aristóteles. Fíjense lo que ensambla muy bien Santo Tomás de Aquino. Dice, todo lo que existe es movido por otro, pues resulta imposible que sea movido por sí mismo. Se necesita de un motor que no sea movido por otro. Este primer motor que mueve todas las cosas del mundo es Dios. Pues me parece a mí una premisa irrefutable, demasiado lógica, ¿verdad? Que bueno, muy probablemente dejó muy contentos, ¿verdad? A los feligreses, a las personas de aquel entonces. Muy bien. Por último, debemos de decir, compañeros, sobre la Edad Media, que Europa va a volverse a reconstruir, se van a expulsar a los bárbaros, todas las culturas que habían invadido Europa van a ser expulsadas y se va a restituir la cultura grecolatina, es decir, la cultura romana y la cultura griega. Y esto va a permitir, compañeros, dar paso al siguiente periodo histórico, que es el Renacimiento. Ya no voy a ahondar mucho en este periodo histórico, porque de hecho ya con esta serie de características y rasgos que hemos proporcionado sobre la Edad Media, nos permite entrar de manera directa y de manera más fácil al Renacimiento, ¿verdad? El Renacimiento, compañeros, es una etapa de la historia europea que fue llamado así porque durante este periodo se vuelve a retomar la cultura de la antigüedad grecolatina. Se piensa que hay un renacimiento de la cultura grecolatina que había sido proscrita, que había sido prohibida por los papas y la Iglesia Católica. En este periodo, compañeros, se dan grandes cambios tecnológicos y económicos en Europa. Por ejemplo, los grandes cambios tecnológicos van a permitir descubrir América. También se va a dar el ascenso definitivo de la burguesía al poder, que ustedes ya pudieron haber leído en ese texto que ya mencioné, ¿verdad? Muy bien. Evidentemente, compañeros, también va a haber muchos cambios en la cosmovisión que el hombre tiene del mundo. Se va a abandonar la idea de que la Tierra es plana, y a esto le llamamos giro copernicano, ¿verdad? Ustedes ya lo pudieron anotar ahí en las actividades que les pedí. Va a ser Nicolás Copérnico el primero que va a proponer que el universo no gira alrededor de la Tierra, sino que más bien es la Tierra la que gira alrededor del Sol, ¿verdad? Y va a proponer que la Tierra no es plana, sino que más bien es redonda. Muy bien. Pero además, compañeros, el extremo dogmatismo que imponía la Iglesia Católica Romana, apostólica, va a sufrir merma debido a un movimiento llamado la Reforma Protestante. Y es muy importante cuando hablamos del Renacimiento tocar este tema de la Reforma Protestante. Y es que, les explico rápidamente, así a grandes rasgos, la Reforma Protestante, compañeros, fue un movimiento que intentó descentralizar. De hecho, si yo pregunto en el examen, ustedes nada más tienen que contestar, la Reforma Protestante fue una descentralización de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué, compañeros? Porque en ese momento, cuando ya la religión católica es la religión oficial en toda Europa,
Quienes tienen el poder de la Iglesia Católica y quienes manejan todas las finanzas es el Vaticano, ¿verdad? Otros reinos de Europa, pues ya no están tan contentos con que sea el Vaticano con el que se esté llevando todo el dinero, con el que esté organizando a la Iglesia Católica, y van a generar un movimiento llamado Reforma Protestante que va a iniciar Martín Lutero, y un movimiento que va a intentar descentralizar hasta lograrlo al Vaticano, ¿verdad? Va a intentar descentralizar el poder del Vaticano, el poder que el Vaticano tenía sobre el mundo católico. De tal manera, compañeros, que hacia el final de este movimiento se van a abrir nuevas iglesias católicas que van a ser denominadas protestantes, ¿verdad? A grandes rasgos, lo que se hizo con la Reforma Protestante es quitarle todo el poder que tenía centralizado el Vaticano sobre el mundo católico. Y por último, compañeros, hay que mencionar también que hay un cambio artístico muy importante en esta época del Renacimiento. Ya conocemos que, ya sabemos, ya lo hemos mencionado, que en Florencia, en Italia, se va a dar el gran auge económico y ahí es donde se van a financiar las grandes obras maestras, ¿verdad?, del arte renacentista. Pero bueno, ahorita estamos del lado de las ideas, del lado de la filosofía, y los principales, debemos de mencionar por último que los grandes pensadores del periodo, tales como Erasmo de Rotterdam, Giordano Bruno o Pico de la Mirandola, van a retomar el estudio de la cultura grecolatina para rescatar el pensamiento humanista y así crear una nueva tradición cultural intelectual donde el centro de la reflexión ya no es Dios, sino el hombre mismo. Van a hacer hincapié en la dignidad del hombre, en el libre albedrío, ¿verdad?, para iniciar la separación de las ciencias humanas de las divinas. Y muy probablemente, compañeros, lo que pasó en el siglo XIX, cuando por fin se logran separar la Iglesia Católica del gobierno, de los gobiernos laicos, pues no va a ser otra cosa eso que sucede en el siglo XIX, no va a ser otra cosa más que la culminación, ¿verdad?, de un largo proceso que inicia precisamente con la Reforma Protestante. Pues muy bien, compañeros, espero que este video les haya servido. Por último, les mando un saludo enorme, espero que se encuentren bien, cuídense mucho y muy pronto nos vemos, compañeros. Muchas gracias.